Sería domingo 11 de diciembre de 2022, disfrutando de Aula ICB, acá junto a Daniel, que me está asistiendo con... Buen día, Daniel. Me está asistiendo con unos mates extraordinarios esta mañana. ¿Sí? Nosotros hoy con la escenografía del Mundial estamos muy contentos con la participación y la performance de Argentina. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Carmen también acompañándonos hoy desde nuestro lugar de transmisión, que en realidad es el auditorio de la congregación de la Iglesia de Cristo Vivo acá en la ciudad de Reconquista, en Argentina. Bendigo a los hermanos que se van sumando. Juan Rosario desde Orlando, Florida, ¿cómo estás? Juan dice saludos a la familia en Cristo, te bendigo, mi hermano. Sé que participás muchas veces viendo en familia, alimentándonos juntos a través de Aula ICB. Hace bastante que Juan sigue los vivos que hacemos desde Face. También hace un rato Moisés nos decía ¿cuándo empieza la clase? Bueno, 10:30 de la mañana, el horario de acá para Argentina, para aquellos que estamos trazando lazos de comunión, hermanos de la ciudad de Reconquista, de varias ciudades de la República Argentina y un par de hermanos de afuera también. Una alegría para mí de todo corazón poder ministrarles en el Señor y servirles, transferir este entendimiento desde una visión de consumación total. Y estudiando las cartas de la prisión, ¿sí? Y estamos en un párrafo de los más, para mí, para mi gusto, para mi paladar, de los más suculentos, de los más lindos de la carta de los Colosenses, que viene describiendo a Cristo y habla de Cristo como el fundamento de la vida, su esencia, el Cristo eterno, y lo va presentando de 7 maneras diferentes. La semana pasada solo alcanzamos a ver 2. Decíamos en este estudio que hacemos de la carta a los Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y veíamos en el verso 15 y verso 16 del capítulo 1 que Cristo es lo que de Dios se puede ver y Cristo es el vientre de toda la creación, desde donde fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo está, Julia? Te bendigo, bienvenida a la transmisión del vivo de Aula ICB. Julia desde Buenos Aires, creo que desde Escobar, Buenos Aires, ahí entrando a Buenos Aires. Confirmame, Julia, si es el lugar, por ahí estoy diciendo algo que no es también. Dice, bendecido día, familia de ICB. Y un corazoncito para ustedes. Bien, le damos unos minutitos a los hermanos para poder ir sumándose y conectando. De mientras, no dejo de decir, por ahora estamos transmitiendo el vivo desde esta plataforma, desde Facebook, pero hemos creado un canal que se llama Cristo a Full, Comunidad Global, ¿sí? Que le pido que se suscriban porque vamos a ir subiendo ahí los estudios anteriores, los vamos a organizar de otra manera. Vamos subiendo de a poco, estoy subiendo 2 o 3 estudios semanales. Por ejemplo, el vivo de hoy va a estar disponible esta tarde ahí en el canal de YouTube, pero estamos preparando todo para que a partir del mes que viene YouTube sea la plataforma principal desde donde salgamos con el vivo. Así que suscríbanse al canal, recuerden Cristo a Full, Comunidad Global. Suscríbanse ahí para poder ver los materiales que vamos subiendo, los archivos, pero también para a partir del mes de enero disfrutar de los vivos del Aula ICB. Bien, dicho esto, estamos casi para arrancar.
ya hicimos un pequeño repaso. Solo a modo de introducción, algo que mencionamos y somos reiterativos en esto, necesariamente reiterativo, entiendo yo, es necesario migrar desde un paradigma de presencia que gobierna el pensamiento de la Iglesia. Hoy la experiencia máxima buscada por una congregación, por lo que se enseña en la Iglesia en general, y a eso le hemos llamado vanguardia, cuando en realidad no lo es la búsqueda de una presencia mística, misteriosa. En realidad la fe cristiana es una fe mística. ¿Por qué una fe mística? Digo mística y no misticista. Ahora vamos a explicar la diferencia que hay entre algo místico y algo misticista. Es la misma diferencia que hay entre algo espiritual y algo espiritualista. A ver, cuando digo mística es porque la fe cristiana está basada en un misterio, el misterio de Cristo. La palabra misterio tiene una raíz en el idioma griego, que es la expresión mou, que se puede traducir sencillamente secreto. Un misterio es algo secreto, algo escondido, pero en un momento dado a conocer, revelado, ¿sí?, al hombre a través de hombres de Dios, de canales de revelación de esa verdad. En el tiempo de los apóstoles eran los apóstoles y quienes habían compartido, en el tiempo de los 12, quienes habían compartido con Jesús. Luego eran aquellos a los que el Espíritu de Dios les revelaba la vida de Cristo, como el caso del apóstol Pablo, ¿sí?, y como el caso de Bernabé, como el caso de tantos otros, y nos llegan a su generación a través del relato de ellos, y a nuestra generación, por ejemplo, a través de los escritos de Pablo, ciertas cuestiones, directrices, enseñanzas que son un vislumbre, un anticipo de lo que es este tiempo pleno que vivimos ahora. Un tiempo en el cual la Escritura es llamado en la Escritura por el apóstol Pablo el tiempo de la plenitud de los gentiles, que para Pablo era algo futuro e inmediato, que iba a venir, pero para nosotros es algo vigente, pleno, absoluto, presente. ¿Cuándo se puede tomar como el inicio de la plenitud de los gentiles? Cuando Dios deshace a través de su juicio el gran día de Jehová, o el gran día del Señor, de Jehová en el Antiguo Testamento y del Señor en el Nuevo Testamento, cuando se cumple esa profecía en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruye la ciudad de Jerusalén y las legiones romanas incendian el templo. Y a partir de ese momento ya la religión hebrea, que necesitaba un lugar de sacrificio, un lugar para ejercer el sacerdocio, se vio imposibilitada. Si bien ya estaba vacía de su contenido, ¿sí?, pero se vio imposibilitada de desarrollar sus prácticas a partir de que no existía más ni la ciudad de Jerusalén, que había sido completamente arrasada. Jesús había sentenciado a la ciudad diciendo: de cierto no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Y esto se cumple literalmente en el año 70. Había sido sentenciada por Jesús, juzgada en el año 70, y era la manifestación del Señor, era el cumplimiento de Isaías capítulo 63, para nosotros: ¿quién es este que viene de donde borra? Él ha pisado solo el lagar, por eso viene en sus vestiduras rojas, ¿sí? Todo esto que dice Isaías 63 y demás, que para la mayoría en la mentalidad de la Iglesia es un aspecto futuro, le llaman la venida de Cristo, cuando en realidad la venida de Cristo, la parousia, es una venida espiritual que se cumplió en aquel momento, desintegrados los elementos que hacían posible la práctica del sacerdocio hebreo, del sacerdocio de la nación judía, la práctica de la ley, la presentación de ofrendas, de sacrificios y demás. Nace el tiempo que el apóstol Pablo llama la plenitud de los gentiles. Ese es el tiempo en el que vivimos a partir de ese momento.
Pero la Iglesia, bajo dominio, bajo el cepo, bajo la esclavitud de la religión, ¿sí?, ha limitado estas verdades y las ha reservado, escondido, negado, con toda la intención de favorecer a uno de los sistemas que mueven este mundo, que son exactamente pertenecientes a las tinieblas, a la oscuridad. ¿Sí? Bien. Hoy es necesario migrar. ¿De qué? Del pensamiento de presencia, porque nos han dicho, especialmente desde el movimiento de la unción, que es tal vez el más fuerte dentro del movimiento evangélico, nos han dicho que la presencia es algo que viene, o la presencia es algo que nosotros vamos. No, ni viene ni vamos. La presencia dio lugar hoy a una nueva mentalidad muy superior a presencia, porque cuando hablamos de presencia y decimos la presencia está en nosotros, todavía pensamos en Dios como alguien separado del hombre, algo que podemos experimentar o no, algo separado del hombre, cuando en realidad la presencia, y yo juego un poquito con las palabras en castellano, presencia, es algo anterior a lo que hoy vivimos en la dimensión de plenitud. Hoy vivimos y tenemos que abonar, sembrar y fluir dentro de una mentalidad de esencia, no de presencia o preesencia, sino de esencia. Hoy la naturaleza de Dios está fundida, fusionada en el espíritu del hombre, de tal manera que el hombre y Dios son indivisibles, pero el hombre tiene diferentes niveles de conciencia de esto, diferentes niveles de conciencia. Dios está presente en el espíritu del hombre, ahí Dios estableció su trono de manera definitiva, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo haciéndonos hijos, ¿sí? Somos hijos de Dios, de tal manera que portamos el ADN, la naturaleza de Dios en nuestro espíritu. Todo nuestro espíritu está hecho del espíritu de Dios. No es que el espíritu de Dios está con el espíritu del hombre. Todo nuestro espíritu está lleno, está inundado, está rebosando del espíritu de Cristo. Solo que hay muchísimas personas que no lo saben, no lo entienden. Este es el tiempo de los entendidos. Por eso la fe que vamos a manifestar está en proporción directa con lo que entendemos de Dios, ¿sí? Con lo que entendemos de Dios. Y en esa dimensión de esencia solo queda como valor absoluto, que incluye todos los otros valores positivos del hombre, el amor. Porque básicamente es lo que Dios es. Y si Dios es amor y nosotros somos sus hijos y portamos el ADN de Dios, nosotros somos lo que Dios es, amor. Por lo tanto, nuestra vida es una oportunidad, por eso no hay cosa más proposital, no hay cosa con mayor propósito que amar. ¿Amar cómo? No amar desde los parámetros y valores humanos, sino amar con el ejemplo de lo que Cristo nos amó. Cuando hay un parámetro de cómo amar, ame de toda manera, de toda forma, pero especialmente céntrese en el amor que Cristo Jesús, Cristo en los días de su carne, en su existencia humana como el unigénito de Dios, nos mostró hacia cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que habiendo sido nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor desinteresado, abnegado, de renuncia, un amor que es sembrado para que los otros alcancen propósito, para que descubran su esencia, para que descubran quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Somos en el Hijo, somos el
hijo. Y a mí me gusta, aunque puedo decir soy en el hijo, a mí me gusta usar la expresión plural, el somos, porque hoy Cristo no es una construcción individual, si bien es necesario edificarse interiormente, individualmente, somos totalmente responsables de todas las cuestiones en nuestra vida, por lo tanto, edificarnos en la fe también. Somos el resultado de las decisiones que hemos tomado también, por lo tanto, el tener un espacio para edificarnos también, pero a mí me gusta más que usar el soy, que está bien, usar el somos, porque Cristo es hoy una construcción colectiva, ¿sí? Cristo es en nosotros y corporativamente somos una manifestación del Hijo. También lo somos individualmente, pero miren, si queremos, necesitamos, los que hemos entendido esta verdad y la vamos sembrando en los corazones, necesitamos desarrollar tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque es fundamental que para que esto se divulgue, crezca, corra en el ser humano, para que el ser humano alcance la plenitud de acuerdo al propósito de Dios, es necesario que tracemos puentes de relación, de comunión, de compañerismo, de edificación mutua. Por eso todo el Nuevo Testamento tiene una serie de acciones determinantes para edificar a Cristo, y están todas englobadas en una expresión que dice los unos a los otros. Y dicen los estudiosos, yo no me tomé el trabajo de repasarlo, pero sí he escuchado reiteradas veces, dicen los estudiosos que hay 42 acciones encerradas bajo esta expresión los unos a los otros, ¿sí? Los unos a los otros. Hay 42 acciones que van a manifestar ese amar de los unos a los otros, ayudados, exhortados, edificados, guardados, los unos a los otros, ¿sí? Bienvenida Blanca, una alegría compartir con vos. Bueno, afuera está terrible porque hace un calor acá en nuestra tierra, un calor y una humedad en nuestra zona. Gracias a Dios acá estamos con refrigerados, con aire acondicionado. Estoy viendo que varios hermanos se fueron sumando. ¿Cómo estás, Rosa, ahí de La Rioja? ¿Cómo estás, Stephen, ahí desde Wisconsin, desde Estados Unidos? Te bendigo, varón, qué bueno verte. También Silvia Pérez, nuestra querida profeta de acá de Reconquista, dice saludos, un fuerte abrazo para todos. Blanca Moisés, mirá, desde Bogotá te dice saludos a Blanca. Ya vas a conocerla, Blanca. Graciela López, bueno, varios. Marcelito Alegre, los bendigo. Veo que están viendo varios. Por ahí vi alguna pregunta, pero se me fue. Estoy buscando por acá. Perdón la desprolijidad. Moisés dice, acá vine para alimentarme. Buenísimo. Moisés rescata una frase de acá, nosotros somos lo que Dios es. Upa, eso estuvo profundo. Bueno, era lo que entendían los hebreos cuando Jesús se decía a sí mismo hijo de Dios, ¿sí? Steven dice bendiciones y abrazos a todos. Básicamente lo que le costó la vida a Jesús desde un punto de vista físico, material, fue su declaración o proclamación como hijo de Dios. Hasta ese momento nadie había llamado padre a Dios, y los hebreos entendían muy bien lo que Jesús decía, porque cuando lo acusaron decían, este se hace a sí mismo hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Ellos en su mentalidad entendían perfectamente que alguien que se proclamaba hijo de Dios, el hijo de Dios, lo que estaba declarando era que la naturaleza de Dios mismo, que había sido engendrado por Dios mismo, que la naturaleza de Dios mismo estaba en él.
Mi hermano, es la declaración que hacemos cuando decimos que somos hijos, ¿sí? Algunos han deformado esto metiendo una enseñanza tergiversada acerca de la adopción. Y dicen que somos hijos, pero adoptados hijos. Miren, si bien... ¡Oh! Se me enganchó por acá los lentes. Si bien la Biblia llama, y es una declaración, dice que hemos sido adoptados hijos, la adopción que habla la Biblia en el idioma griego que se escribe la palabra adopción, huiotesía, significa poner como hijo adulto. No significa que sos un hijo sin el ADN y que sos puesto en una familia con los derechos como si tuvieras el ADN. No. La huiotesía se producía sobre los hijos propios cuando cumplían su mayoría de edad y se les hacía entrega de la herencia, ¿sí? Y era otro uso y costumbre de lo que hoy conocemos como adopción. Nosotros somos nacidos hijos y portamos el ADN de Dios en nuestro espíritu. Bien, vamos a Colosenses. Leo el pasaje. Oramos primero, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, oro junto a mis hermanos, Señor, Espíritu de Dios, rogándote que la luz tuya inunde nuestros corazones desde nuestro espíritu, donde fue derramada tu esencia, tu naturaleza, Señor, en nosotros. Por eso, Padre, no queremos ya oír de las dependencias del hombre, Señor. Espíritu de Dios, proclamamos que tu pueblo no es más oveja, Padre, que tu pueblo descubre su esencia en ellos, Señor, y son transformados en la imagen del Cristo, Señor, para esta tierra, sujetando la creación, sujetando los sistemas, sujetando este mundo, Señor, a tu estricta y exacta voluntad. Gracias, Señor, por participar de tu reino presente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, veo que llegó mi esposa a la transmisión por ahí, dice Silvi, hola, buenos días y bienvenidos. Bueno, bienvenida a vos, mi vida, te bendigo. Bien, Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 20 voy a leer. Hoy, Dios quiera que lleguemos, o vamos a avanzar, nos quedan 5 verdades del pasaje, 7 es la que están enunciadas, presentando a Cristo, que es el fundamento eterno del todo Dios. Hay 7 verdades esenciales acerca del fundamento de la vida crística. Digo, ¿qué es la vida crística? Una vez más, para aquellos que se van sumando. La vida crística es, para aquellos que no han comenzado desde del primer momento con el estudio de Colosenses, la vida crística es la vida de Cristo hoy, la vida de Cristo en y a través de nosotros, ¿sí? Eso es la vida crística. No le llamo vida cristiana para no mezclar con toda la enseñanza que hay dando vuelta por ahí, se dice cada cosa de la vida cristiana, bueno, le llamamos vida crística. Bien, el pasaje de Colosenses 1 está dominada por la expresión el es, que recuerden que en el idioma griego el verbo ser, de es, el verbo ser y el verbo estar son la misma palabra, es la expresión griega estin, que significa en el presente continuo, otro modo verbal que no existe en el castellano, significa, que está presentando la esencia del Cristo eterno, significa yo existo o yo soy, ¿no? Yo existo o yo soy. Bien, la semana pasada vimos que Él es la imagen del Dios invisible y vimos a Cristo, que Cristo es lo que de Dios se puede ver. Y dijimos también que Él es el primogénito de toda creación. Expresiones textuales del pasaje de Colosenses. Por lo tanto, Cristo es el vientre de toda la creación, el protócopos. ¿De dónde sacamos esta expresión vientre? Porque todo es producido desde Él, por Él y para Él. Hay un pasaje
ahí en Romanos capítulo 11, verso 36, que el apóstol Pablo, en una de las doxologías más extraordinarias que él escribe, son 2 o 3 versículos ahí en el capítulo 11 de Romanos, que es entender, capítulo 9, 10 y 11 es fundamental para que entendamos el preterismo, ¿sí? Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos va a explicar el rol de Israel en aquel tiempo. Hoy todo el judaizamiento que existe sobre la iglesia cristiana no tiene nada que ver, es atrasar la iglesia al siglo I. Atrasar la iglesia al siglo I. Ayer el apóstol Pablo explica muy bien, un día estudiaremos estos 3 capítulos extraordinarios, especialmente el 11. Y en el capítulo 11, Pablo termina con una doxología, un cierre, ¿sí? Muy poético, de una verdad muy especial, específica, muy pesada, ¿sí? Del mundo espiritual, y dice en el verso 36 del capítulo 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, de Él. Cristo es presentado como el primogénito de toda creación. Esa expresión primogénito, protótokos, tiene la raíz de 2 expresiones. La segunda raíz es ticto, que significa producir, o alumbramiento, o dar a luz, o nacer. De ahí a que esa expresión primogénito nosotros lo vinculamos a un nacimiento. Él es entonces el vientre, la procedencia de toda la creación. Todas las cosas fueron creadas desde Él, ¿sí? Y en el verso 17, y ahora sí empezamos con el texto, en adelante tenemos las 5 verdades que nos quedan en el pasaje de Él es. Vamos a leerlo al pasaje. Él es la imagen del Dios invisible, verso 15, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, 7 verdades, 2 ya vimos la semana pasada, ahí quedó el registro en Facebook, lo estamos subiendo ahora a YouTube. Tercer verdad, ¿quién es Él? Él es, verso 17, primera parte, antes de todas las cosas. Él es, dice, antes de todas las cosas. Él es el Dios increado, ¿sí? Él es el Dios, en otras palabras, eterno. Ya expliqué la semana pasada la luz que portamos acerca de la comprensión de lo que significa eternidad, ¿sí? Él es el Dios eterno. Él no fue jamás creado. Y cuando dice antes, la expresión en el idioma griego es una partícula pro. Él es pro. Significa antes, adelante, pero también significa superior. También significa superior. Él es lo más, podemos decir, de todas las cosas. Es más, mi hermano, casi todas las cosas que el hombre ha creado, y esto es una curiosidad extraordinaria, a favor de
usted puede vincularlo y relacionarlo con la persona del Cristo eterno, del Dios hecho hombre, manifestado en el hombre. Casi todo lo que se ve puede ser una figura, ilustración, ¿sí? Porque el origen de aquello, ¿qué es? ¿De dónde salieron esas cosas? Dijimos que Cristo es el vientre de toda la creación. Cristo es el motor. Cuando el hombre va a crear, la principal y máxima inspiración para la creación del hombre es Cristo en alguna de sus manifestaciones, porque Él es el vientre de toda la creación. Mentes extraordinariamente brillantes han llegado a la conclusión que sus conclusiones y descubrimientos no solamente era una construcción mental, sino que hubo un momento de iluminación para poner el ladrillo cúlmine, ¿sí? Sobre la construcción mental que se estaba haciendo. El ladrillo cúlmine necesitaba un momento de iluminación. ¿De dónde proviene todo aquello? ¿De dónde vienen los grandes y principales descubrimientos del hombre? ¿De dónde provienen? Provienen de su propio espíritu. Hay una construcción mental primero, pero luego hay una iluminación, una revelación. ¿De dónde viene? De su espíritu. Él es la guía, el vientre de toda creación. Bueno, por supuesto, pero fuerte, Daniel. Fuerte porque si no la música no te va a dejar. Resplandeciendo con Él. Con Él. De Él. En Él. Para Él. Mira, acordate de Él, por Él y para Él. En el verso 16 al final dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero acordate vos siempre Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cristo eterno, precioso, extraordinario, maravilloso. En Él somos y en Él existimos. Bueno, me dice mi esposa que la música está con volumen alto. Bajamos un poquito ahí, ¿puede ser? Bien. Muy bien. Él es antes, Él es pro, Él es superior. Cristo es el origen de todo. Cristo es el origen de todo. Cuando hablamos de volver al origen, ¿de qué estamos hablando? De nuestro Cristo, de nuestro ser eterno, interno, intrínseco, como dicen, interior. Nuestro ser en el espíritu. Él es nuestra identidad, Él es nuestra esencia. Yo no soy otro hijo, yo soy en Él hijo. Vos sos en Él hijo. Somos en Él hijo. Él, y solo Él, es el origen de todo. Cuando volvemos a nuestro origen, nos encontramos ¿con qué? Con Él. Con Él. Él es nuestra esencia. De Él estamos hechos. Una ilustración que he contado muchas veces, pero lo repito acá. Alguien dijo que somos como alguien que tomó una masa de agua y la explotó. Y se esparció esa masa de agua en miles de partículas, ¿sí? Por todos lados. ¿Partículas de qué? Partículas de agua. Y otro dijo: son pocas las personas que tienen la luz suficiente para entender que en una gota de mar está presente todo el océano. Mi hermano, así somos en relación con Dios. En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Cada uno de nosotros
está hecho del mismo material, de la misma esencia de Dios. Eso es Cristo hoy para nosotros. Nuestra misma esencia y naturaleza, nuestro origen de la vida del Espíritu. De su Espíritu estamos hechos. Pero todo espíritu necesita un cuerpo para... Vamos de nuevo. Todo espíritu necesita un cuerpo, pero no nos vamos a adelantar, para influenciar y tener presencia en el mundo físico natural. No nos vamos a adelantar. Antes, la cuarta verdad. La primera, basada en la expresión Él es la imagen del Dios invisible. La segunda, basada en la verdad Él es el primogénito de toda creación. La tercera, basada en la verdad o expresión de Colosenses, Él es antes de todas las cosas. La cuarta verdad, Él es, entre paréntesis agregado, en quien todas las cosas subsisten. Verso 17, segunda parte. Y todas las cosas en Él subsisten. Dice, ¿quién es Él? En quien todas las cosas en Él subsisten. Y la expresión subsistir, en el idioma griego, sunistao, significa fijar juntos, presentar, exhibir. Él es en quien todas las cosas subsisten, son constituidas. Cristo entonces es la iniciación al disfrute de todo. Cuando vos entendés que somos uno en Él, compartimos su naturaleza, estamos hechos de su madera, ¿sí? Estamos hechos de su materia esencial, de su espiritualidad, de su espíritu, estamos hechos. Y vos comprendés esta verdad, que estás unido a tu hermano a través de ese espíritu que nos ha unido. Que el otro no es alguien aparte de uno, que el otro es otra expresión de uno mismo. Cuando vos entendés que toda la humanidad tiene un diseño de unidad, que está unida al tremendo Espíritu de Dios. Por eso Joel le dice a los hebreos en profecía, y lo publica después el apóstol Pedro, lo pregona el apóstol Pedro y lo publica Lucas en el libro de Hechos. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nunca dijo sobre los que creen, dijo sobre toda carne, hablando de la carne humana, ¿sí? Sobre toda carne. Fuerte decir, sí. Dice Pablo, despiértate, tú que duermes entre los muertos, despiértate. Y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo, despierta, pero decía que ya... Pablo, para eso estamos. Para eso está despierto. Somos una voz para que el Espíritu de Dios despierte el espíritu del hombre, despierte la conciencia de que estamos en Él. Sí, mi reina. Bueno, hoy cuando usted estaba hablando de que Cristo es uno en nosotros somos uno en Él, esto me venía a la mente también de que somos, dice su palabra, que somos su cuerpo. O sea, todos, es necesario que entendamos que todos formamos el cuerpo de Cristo. No solamente, como decía usted recién, no es solamente los que creemos, sino todos. Todos. Somos una sola. Todos. Solo que hay conciencias dormidas y hay conciencias despiertas. Y en ese todos somos su cuerpo, no entra la religión, no entra nada. No tiene nada que ver la religión con esto. La religión, miren, ¿qué es la religión? Abro un paréntesis mientras le damos la bienvenida a Juan Quinquela ahí desde Lima, Perú. Te bendigo, mi hermano.
¿Qué es la religión? La religión es un rudimento de este mundo, según el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, que los elementos ardiendo se fundirán, cosa que no es literal. Ahí la expresión elementos es una expresión griega, stoichion, que significan los rudimentos basales. Los rudimentos basales de este mundo. Los rudimentos basales de este mundo, las filosofías que dan origen a ese pensamiento que domina este mundo hoy, son pensamientos, son filosofías, ¿sí? No son estructuras, edificios, no son materia, ¿sí? Los fundamentos basales de este mundo, esos elementos que van a arder, ¿sí? Que van a ser juzgados, no son físico-materiales, ¿sí? Sino son filosóficos, mentales, son del pensamiento. Esos van a ser juzgados. Y la religión es uno de esos rudimentos. El apóstol Pablo en Gálatas usa la misma expresión que usa Pedro en su segunda carta, capítulo 3. Usa la expresión stoichion, hablando de los rudimentos de este mundo, ¿sí? Rudimento de este mundo, dice. Y hablando estrictamente de la religión, poniéndola en el lugar del rudimento de este mundo. La religión, creando dependencia del hombre sobre otros hombres, hombres sobre hombres, pertenece a este mundo. El reino de Dios no consiste, y no tengo tiempo de explicarlo ahora porque si no nos vamos a ir del estudio, no consiste en hombres sobre hombres, no son jerarquías humanas, ¿sí? El reino de Dios, que implica gobierno, no es gente gobernando gente. El reino de Dios, que implica gobierno, es gente gobernando ambientes. Gente gobernando ambientes, ¿sí? No gente gobernando gente, sino gente gobernando ambientes. Pero esto es un entendimiento que todavía tenemos que alcanzar. Pero la religión sigue siendo gente gobernando gente, creando dependencia y codependencia, ¿sí? Cuando el reino de Dios crea la expansión de la libertad, es interdependencia. Ya no dependemos de otro más que del Cristo que está presente en nuestras vidas, el Cristo en el que somos y existimos. Sí. Apóstol, ahí habla realmente que Cristo consumó todo, eso realmente, la comisión, por eso sería toda la felicidad, Él consumió todo, por eso estamos hablando de la consumación completa. Consumación significa terminación, viene de la expresión pleró, la raíz de plenitud, donde viene pleroma. Significa, llegó a su perfección, perfeccionó, acabó, terminó, culminó, llenó, ¿sí? Todo esto significa la expresión pleró, algo completo, algo total, algo terminado. Nadie puede añadirle nada. Nadie le puede añadir nada. Podemos hacer operativo a través de un nivel de conciencia elevado de esto, ser conscientes, ser entendidos, ¿sí? De estas cuestiones, poniéndolas por práctica en nuestra vida. Bien, por eso le llamamos a la... usted va a ver en los zócalos que hacemos en nuestros estudios de Colosenses, decimos estudio de tal libro desde una perspectiva de consumación total. Consumación total es esto. Nadie puede agregar más nada. O sea, podemos fluir en esa obra, pero no agregarle nada, ¿sí? Bien. Entonces, en quien todas las cosas en Él subsisten, esa expresión sunistao, que es traducido subsistir, que tiene que ver con que fueron fijadas juntos. ¿Junto a qué? Junto a Cristo. Nada puede existir sin Él. Las cosas fueron fijadas, establecidas juntas.
Mi hermano Moisés nos dice consumado es, claro, eso es lo que significa la expresión tetelestai, teletestai, de donde viene de la raíz de la expresión teleos. Sigo adelante. Cristo entonces es la iniciación al disfrute. Si todas las cosas fueron fijadas juntas con Él, para que vos y yo disfrutemos de estas cosas y de ese nivel de conciencia y de paz, que es el reino de Dios, expansivo en nuestra vida, desde nuestro espíritu, abarcando nuestra mente, dándole forma a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, a nuestra alma, ¿sí? Dándole forma a nuestra alma, porque ¿en qué consiste el reino de Dios? No en comida ni bebida, sino en gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, dándole lugar al reino de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese disfrute, a ese gozo, a ese jara, lo que se sobrepone, esa actitud desde el Espíritu que se sobrepone a toda dificultad? Ya cuando estudiemos la carta a los Filipenses lo vamos a ver, porque es la carta del gozo. Vamos a explicar esto de cómo un hombre en la penuria de estar privado de la libertad estaba en la plenitud de su gozo. Si 11 veces aparece en Filipenses la carta de gozo, acuérdense la carta, la expresión gozo o regocijo. Acuérdense que estamos estudiando las cartas de la prisión, ¿sí? Bueno, quinta verdad, y acá empieza a aparecer la realidad del cuerpo, porque en el verso 18 antes decíamos que todo espíritu, para manifestarse en este mundo físico, material, que así lo estableció Dios, porque Dios creó cielos y tierra. En el principio creó Dios cielos y tierra. En el principio creó Dios la dimensión del espíritu, cielos, y la dimensión de la tierra, el plano físico material, ¿sí? Desde la cruz fueron creados nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí? Una nueva administración que rige la espiritualidad del hombre. Esos son los nuevos cielos y la nueva tierra, de los que ya somos ciudadanos, no es algo que va a venir. Ya somos ciudadanos, si no lea 2 Corintios 5:17, especialmente en el idioma original, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra, nueva dimensión del espíritu y nueva dimensión de la materia. Bien, todo lo que pertenece al mundo del espíritu necesita un cuerpo para manifestarse. Cristo pertenece ¿a dónde? A la eternidad. ¿Qué necesita? Un cuerpo para manifestarse. ¿Y cuál es su cuerpo? ¿Cuál es Cristo hoy? ¿Cuál es Cristo hoy? Nosotros. Hay una publicación, Moisés nos dice: me encanta este espacio, se estudia de manera lenta y con una profundidad espectacular, dando tiempo para la meditación y la exploración de las verdades bíblicas. Gracias, Moisés. Sí, muy lento, pero bueno. Damos lugar a un procesamiento también de esta manera. Entonces, ¿cuál es la manifestación del cuerpo de Cristo hoy? Nosotros, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Mire, la teología hizo pedazos de esta realidad. Verso 18, y después retomo con esto que la teología intentó definir de una manera que es una entelequia, que es una situación muy difícil de entender. Es mucho más sencilla la expresión cuerpo de la Biblia. Lo vamos a explicar ahora. Dice verso 18, y Él es, recuerden que las 7 verdades fundamentales de la vida crística están basadas en la declaración Él es. Y hablamos de Cristo como nuestra esencia, lo que somos nosotros también. Lo que Él es, nosotros somos. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Escúcheme,
Nosotros somos la manifestación física para que el espíritu del Cristo eterno se manifieste, ¿sí? En este plano físico, material. La cabeza del cuerpo, la expresión soma, que, a ver, ¿qué dijo la teología? Porque yo dije una entelequia, lo que nos dijo la teología, una declaración muy difícil de entender. Llamó a la iglesia el cuerpo espiritual. ¿Cómo el cuerpo espiritual? Sí es místico, pero no es lo mismo decir místico que espiritual. ¿Por qué? Porque hay un misterio detrás de la expresión cuerpo, pero necesita ser revelado. Y el Espíritu de Dios lo dio a conocer a través de los escritos del apóstol Pablo. Pero la teología lo oscureció de nuevo, diciendo que la iglesia es el cuerpo místico o espiritual de Cristo. No, es un cuerpo espiritual la iglesia. La palabra soma, cuerpo, el cuerpo, significa el cuerpo físico material. Cuerpo, esto, algo tangible, algo como dijo Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo eterno se encarnó para manifestarse a los hombres en el plano físico material. Y hoy el verbo eterno se encarnó nuevamente. ¿Dónde? En la iglesia. La iglesia no es el cuerpo místico y espiritual. La iglesia es el cuerpo físico, material y visible del Cristo hoy. No a todo lo que llamamos iglesia es iglesia. Nosotros somos la naturaleza de Dios. La manifestación física de la naturaleza esencial de Cristo. A ver, cuerpo es algo material, físico, visible, natural. ¿Sí? Entonces, ¿la iglesia qué es? La manifestación del cuerpo material, físico, visible de la persona de Cristo. Hoy Cristo no está en el sentido en su expresión o vivencia Jesús, para abrazar al desvalido. ¿Quién está? Nosotros. Cuando vos abrazás a un necesitado, das una palabra de dirección, das una palabra de contención, de exhortación, aportás materialmente para una causa, das una limosna a un necesitado, visitas a un preso, ¿sí? A alguien privado de la libertad. ¿Quién lo está haciendo? Cristo. ¿O en el nombre de quién vas vos? ¿En el nombre de la iglesia o el ministerio tal? Bueno, ahí estamos en el horno, ¿viste? Ahí es donde empiezan los dramas. A mí me mandó mi pastor. Oh, qué drama si te mandó tu pastor, hermano. ¿Qué drama si te mandó tu apóstol? Bueno. Hermano, hoy Cristo está en nosotros y desde nosotros. No es una mentalidad espirituosa. Dios lo va a resolver. Dios enviará una manifestación física. El Cristo en el que nosotros somos y existimos. Hoy somos Cristo bendiciendo, actuando, sanando, extendiendo, proclamando, gobernando, bendiciendo, ministrando este mundo que todavía está en oscuridad. ¿Sí? Mateo 25. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve preso y no me visitaste. Tuve frío y no me abrigaste. Señor, ¿cuándo te vimos? Por tanto, apartados de mí, hacedores de maldad. Este juicio, que es un juicio pasado, ya mostraba la naturaleza del cuerpo del Cristo, de la iglesia. Dice, por cuanto no le hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. A los otros
venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me visitaste, estuve frío y me abrigaste. ¿Cuándo te vimos así? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque Él está presente en todos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos la manifestación Él es la cabeza, no solo el cuerpo. ¿Qué problema cuando el pastor es la cabeza de la iglesia? Los reformadores, que originalmente no querían cortar con la iglesia, no querían hacer un cisma, la mayoría de ellos, algunos sí, pero la mayoría, los que más admiramos de la Reforma, los reformadores nunca quisieron separarse de la iglesia universal de ese momento, la iglesia católica de ese momento. No querían crear otra iglesia, no querían dividir la iglesia, no querían que exista un cisma. Lo que ellos pretendían era reformar el pensamiento de la iglesia. Se cuestionó en los siglos sucesivos que la iglesia no puede estar sujeta, como la expresión del cuerpo, con otra cabeza que no sea Cristo. Mi hermano, Cristo es la cabeza, profetas, apóstoles, pastores, maestros, esto que por causa de la inmadurez del hombre existe en la tierra, sobre la tierra todavía, por causa de las ovejas perdidas, no por causa de la gente entendida, existen estas cosas todavía, no pueden ser la cabeza, porque es la misma herejía anterior. ¿Sí? Cristo es la cabeza. Ni pastores, ni evangelistas, ni nadie, ni obispo, ni presbítero, ni nada, es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. A lo sumo podemos ser terminales nerviosas para transmitir, ¿sí? Los movimientos del cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Si no caemos en algo que se fue construyendo con el paso del tiempo, las jerarquías dentro de la iglesia de Cristo, que debe funcionar, como dice Efesios 4, con las coyunturas y ligamentos para darle el movimiento al cuerpo de Cristo, para ir edificándose en el Señor hasta el conocimiento de un varón perfecto, el Hijo pleno, el teleios de Dios. Sí, Daniel. Como decía, había algo que estaba leyendo un papel del cerebro, dice que sería que la mano pensaba que él hacía, claro. Pero no era la mano, sino era el cerebro. Era la cabeza. Era la cabeza y él pensaba que era el pie, pero no era el pie, era la cabeza. Entonces que la mente es Cristo realmente, es Él, no somos la mente, no es lo que vos hacés, sino es Él a través tuyo. Peor todavía, hoy la iglesia institucionalizada, que es mano, que es pie, que todos quieren estar en lugar de la cabeza. Y la cabeza es Cristo, desde la dimensión del Espíritu, dando movimiento y órdenes al cuerpo, ¿sí? Que se moviliza para manifestar este Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores a este mundo. Entonces la cabeza del cuerpo. Si la iglesia hoy es el cuerpo, el soma de Dios, el soma de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si ese cuerpo es físico, material, visible, entonces la parousia, la venida de Cristo, ya se produjo. Porque ¿qué significa parousia? Parousia significa la presencia física de algo o de alguien. Es traducida venida, o sea, la presencia física. Parousia. Parousia
¿Dónde está Cristo hoy? En nosotros. Entonces, ¿Cristo está o no está? Ah, no, no está. Está en el sentido espiritual. No lo vemos, pero anda dando vuelta por ahí. No, no anda dando vuelta por ahí, está en vos. Entonces, estas cosas que nos dicen que dependemos de otro para experimentar la presencia, olvídate. Es tu esencia. Movete bajo la directriz de un hijo maduro, del hijo perfecto, del hijo teleios. Y estamos siendo perfeccionados. Y vaya que si estamos siendo perfeccionados. Entonces, Cristo es la cabeza del cuerpo, un cuerpo que está hoy en la tierra, despertando conciencias. Verso 18, segunda parte. Él que es el principio. Él que es el principio. ¿Qué es Cristo? Sexta verdad. Cristo es el principio. Quinta verdad, Cristo es la cabeza del cuerpo. Sexta verdad, Cristo es el principio. Principio es una palabra extraordinaria. Arqué o arqué, como decimos nosotros. Él es la iniciación, el jefe en cuanto a orden, tiempo, lugar y rango. Él es el fundamento absoluto. Él es el principio, el arqué, de donde viene la expresión arquitectura o arquetipo, ¿sí? Él es el arqué. Él es el fundamento inicial de todo. Él es nuestro principio. Eso es, ¿qué es Cristo para vos? Él es mi fundamento de todo. De todo. Cristo hoy es el fundamento, es mi fundamento. Por eso hoy estamos hablando de que Cristo es el fundamento eterno del todo Dios. Y estamos viendo en la Escritura estas 7 verdades esenciales del fundamento de la vida crística, porque Él es el principio, el fundamento, el valor gobernante, el sólido gobierno. De ahí vienen expresiones en el castellano, ¿sí? Son traducidas del griego en la escritura. Dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, primeramente, principado, principio, punta, rudimento, de fundamento. El principio, el arqué. Cuando en Juan 1:2, dice, en el principio, el arqué, el fundamento de todo. ¿Sí? Era el Verbo. ¿Sí? Él es nuestro Cristo. Cristo es, entonces, el fundamento de todo. Séptima verdad. Cristo es, verso 18, la tercera parte, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos. El protócocos, de nuevo. La matriz de entre los muertos. Hay una figura en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario que es extraordinaria. Hay una figura que es extraordinaria. ¿Sí? Que es la muerte de nuestro ego, la muerte de nuestro yo ficticio, la muerte de lo que hemos construido como cuestiones heredadas, construcciones personales, como cosas que no tienen que ver con perspectivas de la vida, la muerte a todo aquello para el renacimiento a través de la resurrección de Él. Hay una figura que es matriz, ¿sí? Que es rectora. Y acá el apóstol Pablo presenta a Cristo como el primogénito, como
el protócocos de entre los muertos, de esa matriz de muerte y resurrección. ¿Por qué mi ego ficticio, mi vieja naturaleza, todo lo que no es verdadero, o sea, no es eterno, sino que es meramente temporal, puede morir en la cruz del Calvario? Porque Él es el primogénito de los muertos, Él es la llave que abre esa matriz para nosotros, para que también Él sea, como dice 1 Corintios 15, el primogénito en la resurrección, el protón, el que va adelante en la resurrección, llevándonos a todos nosotros. Porque en su muerte y resurrección está la clave de nuestra vida espiritual. Nuestra vida es preeminentemente espiritual. Y Cristo es preeminente, dominante en todo. Él es el primogénito de entre los muertos. Y esa obra en la cruz del Calvario, manifestada en medio de los tiempos, que pertenece a la eternidad, pero manifestada en medio de los tiempos, de su pasión, muerte y resurrección, ¿sí? Es la matriz, la arquitectura, el diseño de nuestra existencia, de nuestra vida, lo que abre nuestra conciencia a un nivel de espiritualidad absoluta. Cristo es el preeminente en todo. Y la conclusión del pasaje, entonces, lo que viene del 18 en adelante, después de la declaración, la séptima declaración, de que Cristo es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Para qué? ¿Para qué Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, antes de todas las cosas, en quien todas las cosas subsisten, la cabeza del cuerpo, el principio, el primogénito de entre los muertos? ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Él es absoluto. Todo existe en Él. Dicho enunciado de manera negativa, nada existe sin Él. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, esto está en la voluntad de Él, a Dios le plació esto, este es el diseño divino, ¿sí? Que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Todo el pleroma estaba en Él. De tal manera que nosotros, ¿dónde estamos? En Él. ¿Y Él dónde está? En nosotros. Y si Él está en nosotros, ¿qué nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? ¿Por qué no lo vemos manifestado claramente? Porque no lo entendemos. Porque no le pusimos la energía para materializarlo. Porque no caminamos en nuestra vida en esa dirección aún. Entonces, a corregir lo que hay que corregir para vivir la plenitud de Dios, independientemente de lo que te esté pasando en tu vida, las cosas que suceden en tu entorno. Tu destino es, tu propósito, tu destino es portar la imagen, el carácter del Cristo en el que somos, del Hijo de Dios en el que somos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, ¿qué estás haciendo vos hoy? Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra, o sea, todas las cosas naturales. Reconciliarlas con Él. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Miren, pocas cosas son tan terrenales como el Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Sí o no? Bien terrenal, carnal. Algunos le llaman diabólico, no, diabólico no, carnal. Bueno, hay personas que son dotados de Dios
para la práctica de este deporte. Declaraciones de Neymar alguien que tiene un nivel de conciencia de Cristo. Cuando fue eliminado de Brasil de la competencia del Campeonato del Mundo, que ellos iban a ganarla. Declaraciones de Neymar. No fue la voluntad de Dios. Con lágrimas. Entonces uno dice, ¿el mundo está perdido? ¿O perdida está la religión? Un muchacho tan sencillo, peleándose con todo el mundo al final del partido, como Messi, ¿sí? Diciendo, yo estoy acá y lo que tengo no es mío, es un don de Dios. Ese entendimiento, ¿dónde lo aprendió? ¿Dentro de una congregación? No, desde el espíritu del hombre. Seguramente hubo luces de referencia acerca de él. Entonces, ¿el mundo está perdido? ¿O perdida está la religión? Perdidos están los sistemas. Perdidos están los que están encerrados en un lugar. Encerrados adentro de un templo, que era para otro tiempo, en sí. Ellos están... Perdón, doy este ejemplo tan natural. Tan natural. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, las cosas naturales, como las que están en los cielos, las cosas espirituales, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La sangre de la cruz es tan poderosa que absorbió todo lo que no es. Escúchame, por favor. La sangre de la cruz es mucho más poderosa que lo que la religión nos ha dicho. Absorbió, canceló todo lo que no es, para que solo quede lo que es, lo eterno, lo verdadero. La completitud, la plenitud del hombre. Bienvenido al tiempo de la plenitud de los gentiles, mi hermano. Suelte todas esas cuestiones hebraicas que tienen que ver con las tradiciones de los hombres, no con lo que Dios está haciendo hoy a través del Cristo presente, el Cristo entre las naciones de la tierra. Hasta acá llegamos. Bienvenida Sandra. Susi, ¿cómo estás? Ahí te estoy viendo. Bueno, estamos llegando ya. Llegamos, al final. Estoy abriendo algún otro programa porque me están mandando mensajes. Ahí cerramos. Bien, mis hermanos, Cristo es. Y lo que Cristo es, yo estoy siendo. Y lo estamos haciendo por medio de un proceso que se llama vida. Y en la vida, que es una construcción de muchas cosas, el último bloque lo pone, o el siguiente bloque lo pone Dios a través de la iluminación, la revelación, donde Él desde tu espíritu se va descubriendo para que vos hagas operativo en tu vida natural tu propósito, que es manifestar al Cristo eterno en el que somos y existimos. Nosotros estamos para hacer una expresión de esa reconciliación de todas las cosas. Permitámonos usar por Dios, porque portamos todo el equipamiento necesario, el Cristo en el que somos, para hacer operativa esa reconciliación de todas las cosas, esa vuelta al estado original, vuelta al Cristo eterno de todas las cosas sometidas a su voluntad. Mis hermanos, los bendigo. Queda esto subido por ahí. Veo un montón de corazoncitos ahí. Mi señora es. Los bendigo y será hasta la próxima semana. Hoy, a los que estamos en Reconquista, nos vemos a la tarde
en el auditorio de ICB, 19 horas. Los espero por ahí. A los otros vamos a estar subiendo materiales. Hoy a la tarde este estudio lo vamos a subir al canal de YouTube. Acuérdese, por favor. Acuérdese. Cristo a full, comunidad global. De seguirnos ahí. Vamos a hacer de ese canal la principal plataforma de encuentro unos con otros. Esta semana voy a estar llamando, me estoy riendo por algunas cosas que está publicando nuestro hermano Moisés. Dice que hasta el perro se alegra. Acá estoy con mi perro y se alegró, dice ja 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 ja. Bueno, seguramente me estoy comunicando con alguno de ustedes, alguno de otra ciudad, alguno del extranjero también, para iniciar un contacto más fluido y más cercano. Los bendigo, mis hermanos. Hasta la próxima.